Bueno, vamos a dar inicio a este tercer encuentro virtual en el marco del taller básico de meteorología aeronáutica. En esta ocasión vamos a centrarnos en el tema de nubes. Ya pues habremos hecho alguna mención de lo importante que son las nubes en los encuentros anteriores. Ustedes han tenido ya la oportunidad de familiarizarse con algunos conceptos, con alguna información importante acerca de ellas. Hoy vamos a conocer especialmente los géneros de nubes, que son 10, en el marco de poder identificar cuáles son sus características y qué es lo que las nubes nos dejan ver o la información que nos suministran cuando podemos apreciarlas en la atmósfera, respecto al estado de la atmósfera, respecto a los procesos físicos que se están dando en la atmósfera en ese momento. Entonces, ¿qué nos cuentan las nubes? Las nubes siempre nos hablan, nos dicen multitud de cosas o variadas cosas, que son aspectos característicos de la atmósfera en su momento dado. Bien, eh, empecemos diciendo que son la expresión más importante de los fenómenos físicos que se dan en la atmósfera. Cuando nosotros apreciamos una nube, podemos tener una noción de si la atmósfera es estable, si la atmósfera es inestable, si a futuro cuál puede ser la derivación de las condiciones. Es decir, si tengo un tipo de nubes X y yo conozco las condiciones del lugar, puedo tal vez no hacer un pronóstico como tal, pero sí anticiparme a lo que pueda ocurrir en términos de, digamos que de condiciones atmosféricas en el lugar donde estoy en ese momento, ¿no? Claro que para ello se necesita tener cierta experiencia. Pueden definirse como un conjunto de partículas, ya sean líquidas o sólidas o de ambas a la vez, que se mantienen en suspensión en la atmósfera. Y se mantienen en suspensión por básicamente corrientes ascendentes que logran mantenerla allí, y por otros procesos especialmente, digamos que logran hacer que este elemento o este fenómeno meteorológico, ya llamado fenómeno meteorológico también, esta nube se mantenga allí suspendida, ¿eh? Esto ocurre hasta que de una u otra forma el tamaño de la gota o del cristal de hielo alcanza cierto nivel o cierto peso que logra romper la tensión superficial y logra caer a la superficie. Entonces, inicialmente quien las mantiene, digamos que suspendidas en la atmósfera son, digamos, los procesos que tomaron juego para que el aire pudiera ascender, ¿sí? Que son mecanismos que propician el ascenso de aire, que ya los veremos ahorita. Para su formación, para la formación de una nube, es preciso contar con unos elementos, y el primero es que debe haber una alta humedad, o lo que es lo mismo, una cantidad de vapor de agua significativa que logre en algún momento saturar la parcela o la masa de aire. Se necesita una temperatura de condensación, es decir, una temperatura propicia en donde ese paso del vapor de agua al líquido se pueda dar, y unos núcleos de condensación que puedan hacer posible esa condensación. Eh, Núcleos de condensación que vienen siendo partículas bastante, digamos que bastante reducidas, partículas sólidas muy reducidas de muy pequeño tamaño, que son las que inducen a la condensación, son las encargadas de que el vapor de agua, una vez se haya alcanzado la temperatura de condensación, pueda condensarse sobre esas partículas. Si esas partículas y esos núcleos de condensación no están presentes, entonces el proceso de condensación no va a ser posible, ¿ya? El vapor de agua que va contenido en la masa de aire que asciende o en la masa de aire que se desplaza horizontalmente hacia condiciones propicias para la formación de nube, eh, debe encontrar digamos que los aliados, en este caso necesarios para poder condensarse, para poder condensarse. Ese vapor de agua puede saturar la masa de aire, pero si no están estos elementos, entonces no se va a poder dar el paso del estado gaseoso al estado líquido.
Esos núcleos de condensación, básicamente, en mayor parte son litometeoros. Por ejemplo, los que son las partículas de polvo, las partículas de arena, las partículas de ceniza, las partículas de humo proveniente de la combustión de ya sea de la materia orgánica o de los procesos industriales, las sales marinas son también núcleos de condensación. Algunos más higroscópicos que otros. ¿Qué quiere decir? Que algunos que propician en mayor medida la condensación que otros. Unos son más higroscópicos que otros. La higroscopía es la tendencia o la capacidad que tiene en este caso, el núcleo para generar o hacer posible la condensación sobre él del vapor de agua. Bien, entonces se necesitan estos elementos, pero además de estos elementos es necesario un mecanismo que propicie el ascenso de aire. Sí, les decía ahorita que hay unos mecanismos que propician el ascenso y que en última son los encargados de además propiciar que el aire ascienda, también de mantener la nube en cierta forma suspendida en la atmósfera. Esos mecanismos, pues los vamos a ver aquí, son estos que podemos ver allí en la diapositiva. Estos entre otros, ¿no? Estos entre otros, no siempre son, digamos que no es una lista exhaustiva la que yo tengo aquí. Hay otros mecanismos de pronto con menor grado de importancia que también pueden propiciar el ascenso de aire.